Bueno, como ya saben, hoy toca hablar del Amnesia, porque ya me lo pasé en directo, entonces hay que hacerlo apropiado y hablar de él, comentarlo. Bueno, más que comentarlo es como hacer una charla al respecto, sobre aspectos que me hayan llamado la atención, que ya me hayan parecido interesantes, o algún tema sacado de la manga del cual quiera hablar, basado en el juego. Entonces, eso va a ser hoy. La relación de Amnesia con H.P. Lovecraft, que bueno, yo creo que lo han escuchado, pero por si no lo han escuchado, es un escritor, bueno, fue un escritor estadounidense, conocido principalmente por sus relatos de terror que revolucionaron un poco el género del terror conocido hasta ese momento, que pues se basaba simplemente como en aspectos del terror más usuales, además a los que estamos acostumbrados, de terror basados en asesinatos, terror por fantasmas, cosas de este estilo, sí, algo más cercano a Poe que, que a otra cosa. Pero pues Lovecraft lo que hace es cambiar este arquetipo e introducir la idea del terror cósmico, que bueno, allá ya llegaremos con el tiempo de la charla. Hiking, no sé, I don't know if you can understand something because I'll be talking only in Spanish, but I hope you do. Pero bueno, antes de seguir hablando en inglés porque me da pena. Me da miedo que me caiga una estrella. ¿Cómo así? No entiendo. Esperen, organizo aquí mis pantallas porque hashtag solo tengo una. Tengo que organizar. ¿Eso es terror cósmico? No, tontito. No es. Pero bueno, antes de todo, el contexto. Lo de siempre. Entonces, básicamente, Amnesia. Aunque esperen, tengo que ponerme gafas porque si no, no voy a ver nada. Me están doliendo ya los ojos. Aunque sí ya se ve raro el stream. O me dejo sin gafas y me aguanto. Voy a aguantar. Qué mamada. Pero bueno. Bueno, Amnesia The Dark Descent. Es un juego de terror. Por eso la relación. Desarrollado para computadores, Play 4 y Xbox One. Desarrollado por un estudio llamado Frictional Games, que ya anteriormente había desarrollado una serie como de videojuegos. Póngase gafas que después le duele la cabeza y no juega en la noche. Nada, es que se ve raro en el stream. No me gusta, ven como hay mis pantallas. Pero bueno, este estudio ya había desarrollado antes una serie de juegos como hecha en episodios, ¿sí? Algo como The Walking Dead, que se centraba también en el género del terror, especialmente en el terror como no al punto de Amnesia, pero en el terror basado sobre todo en eso que les comentaba ahorita, un terror más usual, menos relacionado con aspectos fuera de lo humano o universales, digamos. Y pues fue una trilogía de juegos que tenía, sobre todo el más como conocido es Penumbra Black Plague, que era el segundo, y terminó siendo el último porque no pudieron sacar el tercero, que ahí se relaciona directamente con los juegos de Amnesia. Entonces, básicamente los juegos de Penumbra se trataban sobre un hombre que era el único sobreviviente tras un experimento relacionado con la salud y con una enfermedad, en el que, bueno, este hombre despertaba y recibía una carta de su familia, de su padre, que lo llevaba a terminar en Groenlandia siguiendo como los pasos de la desaparición de su familia y de un misterio que acechaba este lugar. Entonces, bueno, ya la desarrolladora de videojuegos ya tenía como la experiencia haciendo esta trilogía, por lo cual después desarrollaron Amnesia The Dark Descent, que bueno, mucho se ha hablado sobre que es uno de los juegos más conocidos sobre el terror, o más que conocidos, más exitosos en el género del terror,
sobre todo por la manera como peculiar en la que lo trataban frente a otro tipo de juegos que ya existían en la época, digamos, con este mismo género. Entonces, bueno, el juego es lanzado en septiembre del 2010. Primero se desarrolla para videojuegos y luego se hace un port, bueno, para otras consolas. Pero es en los PCs en donde consigue como su principal éxito de ventas y reconocimiento. Sobre todo porque pues también está muy relacionado, se desarrolla para videojuego. Eso dije, lo siento, no estoy prestando mucha atención a lo que escribí. Bueno, se desarrolla primero para PC y ahí consigue como su gran reconocimiento, sobre todo por este nombre que ya se estaba haciendo de un videojuego con un uso del terror bastante distintivo a los que ya se conocían, digamos. Y también por el hecho de que el juego sale en el 2010 y ya está como toda este movimiento de los gameplays comentados. Oh, esperen, le voy a bajar un poquito la música. No sé qué tan duro lo están escuchando, pero bueno. De todos los gameplays comentados que hacían que el juego se distribuyera más a voces que por grandes críticos de videojuegos, sino que fuera algo hecho por los fans, así que se conociera entre las personas que lo jugaban y que especialmente lo grababan. Entonces, bueno, aparte de todo esto y de este éxito que ganó el videojuego gracias como a este impulso de las redes, el juego pues se hizo también como rápidamente un nombre en los conocedores de la literatura de Lovecraft, como comenté antes. Pero bueno, el por qué ya lo explicaré. Sobre todo el juego se trata de un hombre, Daniel, que despierta en un castillo sin apenas recuerdos de su pasado. No recuerda nada de lo que ha hecho o de quién es o del por qué está en ese lugar. Entonces el juego seguía en volver a que Daniel pueda recuperar sus recuerdos gracias a una serie de notas que va encontrando en el camino, debido a que pues por ciertos hechos traumáticos sufre de amnesia, pues como una amnesia traumática por todo lo que ha vivido, que eventualmente las personas van conociendo mientras juegan. Entonces, bueno, esta trama está directamente inspirada en la literatura de Lovecraft, en un cuento llamado The Outsider, que en español sería como el invasor, el forastero, digamos. Es como una traducción que hago así como muy rápidamente, entonces pues, no será la más acertada. Pero se basa en un cuento de Lovecraft en el cual un hombre también despierta en un castillo, no recuerda nada de lo que ha hecho para llegar ahí, o nada de su vida, o cosas muy simples, digamos, de su vida, quién es, cómo se llama, pero no recuerda nada a grandes rasgos, por lo cual debe emprender un viaje por el castillo para empezar a reconocer todo lo que le pasó y volver como a recuperar su memoria. Entonces aquí ya directamente se ven toda la influencia que hay de Lovecraft en Amnesia y en su desarrollo y en su, digamos, como en la idea de lo que es Amnesia como juego. Pero bueno, otro aspecto como interesante que quiero comentar antes de ya entrar en el tema de la charla es que, digamos, uno pensaría, bueno, está bien, la influencia de este autor se queda simplemente en la historia y tal vez un poco en la estética, pero es algo que se trata de pasar como desapercibido, que los jugadores tengan que descubrirlo por su propia capacidad y no algo que los desarrolladores o el juego mismo les diga directamente. Sin embargo, esto fue algo que me pareció muy curioso, es que el motor que utilizaba esta desarrolladora para pues crear sus videojuegos lo llamaron HPL Engine, que HPL es HP Lovecraft, lo cual pues no sé, como que me llamó muchísimo la atención que el motor tuviera las siglas del autor y fuera directamente una referencia a quienes los estaban inspirando para crear estos videojuegos. Entonces, bueno, es como este dato curioso antes de empezar. Bueno, ahora sí, ya como después de todo esto,
cabe aclarar que voy a hablar con muchos spoilers, por eso espero que sepan de qué va el juego, o al menos hayan visto como los streams, si pudieron. Pero bueno, básicamente hay como dos temas principales. La relación del juego con la literatura de Lovecraft y la manera en la que este se presenta como en su universo, en el universo creado por sus historias, y otro en el uso del terror. Entonces, lo más fácil es como comenzar con aclarando ciertas cosas sobre el terror, de dónde proviene o de dónde ciertos teóricos han dicho que puede provenir, o de qué tipo de terror nos estamos refiriendo en la charla, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que el terror como tal, como dice la frase que está ahí de Lovecraft, es considerado por muchos uno de los como de las emociones primordiales del ser humano. Una de las cosas que más lo motiva o que más le genera como sensaciones, porque refiere a un instinto muy animal, la supervivencia. Entonces, como en esta dualidad de términos, para que exista la supervivencia debe haber un catalizador, algo que lo incite, y ese algo que lo incita es pues el terror. Entonces, bueno, como que teniendo esta idea en mente, se puede relacionar ya directamente con lo que tratan ciertos teóricos, sobre todo en el psicoanálisis y en el análisis de la evolución mental, bueno, de la evolución neurológica del ser humano. Entonces, hay un autor sobre todo que se llama C.J. Jung, es un autor de psicoanálisis. Entonces no voy a ahondar como mucho en eso, por lo que significa el psicoanálisis para muchas personas, pero los estudios que él ha hecho sobre el terror o sobre como la psique humana han ayudado mucho como a llevar por un camino como las discusiones que surgen alrededor del terror, por ejemplo. Entonces, para tener esto en cuenta hay que hablar sobre el terror, digamos, arquetípico, o qué es un arquetipo. Entonces, este autor define en su obra la noción de un arquetipo como una idea. Básicamente como arquetipo pues proviene de una palabra griega que refiere a una forma, un aspecto o como una especie, digamos, que es algo que está muy relacionado con la teoría de las formas de Platón, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eso ya se habló mucho en la charla de Lane y fue complicado de explicar. Pero este autor define un arquetipo como eso, como una forma, a lo cual hace referencia como a los tipos o modelos o estructuras, digamos, primitivas, originales que tenía el ser humano en su mente para afrontarse como a la vida de manera inmediata. Entonces, bajo esta idea, él pues como que señala que el terror es una de esas ideas primordiales del ser humano. Sí, una idea o una imagen heredada generación tras generación como método de supervivencia y que refiere al inicio de la humanidad en su sentido como metafísico, pero también mental, sí, a lo que era el ser humano en ese momento. Entonces, cuando se habla de un arquetipo, se está hablando de una imagen consciente. Sí, una imagen que el cerebro concibe por sí mismo, ya sea como en una idea abstracta o una imagen directamente, pero el arquetipo refiere directamente a algo que ha pasado por digamos como por el cerebro, y este es capaz de racionalizar. Si se hace una idea de que se está tratando con esta idea de un arquetipo, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro piensa en algo que le genera terror, ese arquetipo refiere a una idea o una imagen, sobre todo, que está limitada por la cultura en la que está el sujeto, bueno, el individuo, y ciertos símbolos que se han heredado pues cultural y socialmente. Entonces no será lo mismo, por ejemplo, que una persona cuando piensa en terror piense, digamos, como en, no sé, en seres mitológicos de cierta cultura, y otra piense pues en otras, como cosas relativas a su cultura, o incluso que no se refieran como a términos mitológicos o religiosos,
sino a ideas más abstractas de lo que podría ser el terror, por ejemplo, en una cultura en la que no maneje tan fuertemente temas mitológicos, por ejemplo. Entonces, eh, para este autor, otra vez, el arquetipo es como una idea dada por primera vez a una representación de algo. Entonces, esa representación no es la que se hereda, si la idea de que es el terror, visualmente, digamos, no es lo que se hereda, sino se hereda el terror en sí mismo. Esta idea, pues, esta representación, perdón, va cambiando. Entonces, perdón, voy a tomar agua. Entonces, para este autor, básicamente, el terror será lo que genera esa idea y no la idea en sí misma. Sí, no sé si me hago entender, pero él comenta que el terror es eso que viene como inscrito en el momento agua. Sí, lo siento, es que siento que estoy hablando muy rápido. Básicamente ese terror sería esa idea incomprensible que tenemos como humanos, como inconscientemente en nuestro cerebro, y la visualización que le damos o la forma que le damos ya es como algo variable, algo relativo de la cultura o el momento histórico, o bueno, como una reconstrucción que varía a partir de distintos enfoques o de distintos, más que enfoques sería como distintos, ¿cómo decirlo? Como distintas delimitaciones sociales de lo que es terror o no es terror, digamos. Por ejemplo, con lo de Silent Hill, eso lo puedo referir ahorita más adelante, con lo de Lovecraft, que pues también aparece en el juego, pero primero es como aclarar este tema de que es como una idea de qué es el terror, ¿sí? Entonces, más allá de que exista como este terror visual, directamente visual, para Jung lo que es más importante incluso que eso es la idea del terror, la idea de lo que corresponde a esa idea inconsciente que como personas no podemos explicar sin darle una representación que sea cercana a nosotros o cercana a una, digamos, como una reconstrucción semántica, que sería como una reconstrucción que conlleve esa definición o ese concepto en sí misma. Entonces, bueno, a partir de esta idea, él comenta también que pues adoptaría diferentes formas y que nunca serían las mismas, pero que a pesar de eso, estas imágenes o estas ideas que seleccionamos para representar ideas como tan abstractas como el terror, por ejemplo, estarían intermediadas por ciertos aspectos sociales muy específicos, pues por lo menos para él, que son los que crearían más en nuestro inconsciente la idea de un arquetipo, o que serían las que podrían guiarlo más hacia un plano inconsciente. Entonces ahí comenta que estas estructuras o estas como ideas abstractas que cambiarían esa idea como inicial del terror serían sobre todo los mitos y la religión. Serían como lo más grande que podría modificar nuestra idea de terror, o bueno, como de términos arquetípicos como tal, pero pues terror hablando de lo que estamos hoy, sí, del terror, que es nuestro tema de hoy. Entonces, estos mitos o las religiones, que con mitos también me refiero como a mitologías, no solamente religiones en términos monoteístas, como las que estamos acostumbrados ahora, sino, digamos, mitologías como tal, cosmogonías, formas de ver el mundo. Y pues también hay las religiones y algo a lo que estamos nosotros más cercanos. Entonces, por ejemplo, esos dos aspectos, también las doctrinas, doctrinas, perdón, culturales de lo que está relacionado al mal, también generan una idea de qué es el terror, las leyendas, bueno, los sueños, las visiones, todo eso. Entonces, de esta forma se manifiesta exteriormente la idea que tenemos sobre conceptos muy arcaicos que refieren al inicio de la mente humana, ¿sí? Como estas imágenes primordiales que suelen ser representadas como en aspectos muy básicos y ambiguos, como por lo que
son en sí mismas como ideas que son difíciles de representar, pero que mediadas por la socialización y por aspectos culturales empiezan a tener una idea o una imagen específica que refiere a esa idea abstracta, que pues en este caso sería el terror. Entonces el terror no es, para este autor otra vez, no es, digamos, no sé, en términos colombianos, la pata sola, sino es esa idea de algo que genere miedo o que genere un ataque hacia la supervivencia del individuo, ¿sí? Entonces, como esta idea, este sentido o este instinto como tan natural, tan intrínsecamente humano, bueno, animal, de sobrevivir, es algo inconsciente, siempre que la idea pasa por la racionalización y que dejamos de verlo como un instinto y lo vemos como una idea, por más abstracta que sea. Beto MLS21, gracias por el follow. Entonces, cada vez que esta idea pasa por la parte racional de nuestro cerebro, empieza a tomar una diferenciación a esa idea primordial, ¿sí? Se va alejando cada vez más porque lo estamos como en cierto modo personificando o dándole un símbolo que sea fácil de comprender para nosotros o en nuestra idea de lo que estamos tratando, como esta idea primigenia, ¿sí? Entonces se aleja cada vez más de estas ideas arcaicas y entra en un plano consciente. Entonces, como en resumen, para este autor, el miedo es algo que proviene desde los instintos naturales, instintos de supervivencia básica, que mediados por el desarrollo de la mente humana se fueron volviendo más incomprensibles como una idea abstracta, como por ejemplo el terror para poder sobrevivir, y que cuando pues los tratamos de manera consciente y racional, toman una imagen a la cual nos referimos como algo que da terror. Eso es lo que sería el terror, digamos, como el terror arquetípico para este autor. Algo que refiera a un atentado como directo a la idea de sobrevivir. Entonces, se tiene esta idea de que, bueno, es algo como muy antiguo, pero que con el tiempo hemos traído a un plano más común, a un plano que refiere a ciertas cosas en específico, digamos, el terror hacia un asesino en serie, el terror hacia una bestia, el terror hacia, digamos, un fantasma, algo sobrenatural. Pero ¿qué sucede? Que llega entonces Lovecraft, y como comentaba un poco al inicio, muy por encima, modifica esta idea de terror, sobre todo que se estaba dando dentro de la literatura, que por supuesto trataba como estos temas de ideas arcaicas, básicas o primordiales, ¿sí? Pero que pues había tomado un camino como muy establecido a partir de cierta época en la que se trataban temas de terror. Porque, bueno, aquí voy a como hacer una digresión, esto no lo tengo anotado para hablarlo, pero bueno, para sacar partes de mi carrera. En esta idea del terror no era algo muy tratado antes en la literatura, digamos, antigua, en los griegos o los romanos. Fue algo que se empezó a tratar sobre todo en la Edad Media dentro de la literatura. Entonces, esta idea se fue como estableciendo bajo ciertos términos mitológicos de bestias o grandes seres que están acechando a la humanidad y que en esa amenaza que generan para ellos empiezan a generar un terror o se vuelven como la idea específica de algo que da terror. Por ejemplo, una bruja. Sí, como que sería algo muy relacionado a la Edad Media. O estos seres fantásticos directamente relacionados como con la cultura europea. Porque como ya llevándolo a otras culturas es algo completamente distinto. Pero toda esta idea que surge como en la Edad Media de tratar estos temas en la literatura, luego posteriormente se empieza a establecer más en un tipo de literatura, sobre todo cuentos, como más arquetípicos, no en los términos que trataría Jung, sino arquetípicos como de clichés o estereotipos literarios, si se quiere tratar de cierta manera, que por ejemplo se pueden ver con cuentos hechos sobre todo en el siglo XVIII, por ejemplo Drácula, que en inicio es algo tratado como de terror,
O por ejemplo, Frankenstein también, que lo mismo, cuando se publica es algo vendido como terror, que bueno, uno ya podría llegarlo a analizar de distintas formas y ver que el terror no es algo como relacionado a estas ideas de monstruos, sino el terror en el Frankenstein es como algo diferente, pero no quiero tocar ese tema ahorita, es como una charla completamente larga. Pero se empieza a crear como esta idea de eso, de representar el terror a través de ciertas imágenes de bestias o como de monstruos o cosas por el estilo. Si luego esta idea se va renovando, modificando un poco, se empieza a cambiar, digamos, la manera como se relata en la literatura. Por ejemplo, ahí entra Poe también, la forma como lo trata con su uso del lenguaje en especial, pero que se sigue refiriendo a estas imágenes como más estereotípicas del terror. Pero bueno, luego llega Lovecraft y él propone una idea completamente diferente, que es la del terror cósmico. Aunque como estábamos hablando ahorita en términos de Jung, es más que terror cósmico, es terror arquetípico. Pero bueno, ahora me voy a poner a explicar el porqué. Entonces, bueno, en la literatura de Lovecraft, o más que en la literatura, como en todo este universo que crea, lo principal son los primeros instintos, o los instintos como iniciales del ser humano. O bueno, en otros términos, las imágenes primordiales. Sí, otra vez esta idea primordial, primigenia. Pero él los define principalmente en dos categorías. La primera es que representan nociones de lo que podemos comprender o evocan como emociones de dolor o placer o bueno, cosas relacionadas a como emociones que pueden generar miedo, pero a la vez como un beneficio, ¿sí? Entonces, digamos, nociones que sean fácilmente comprensibles por la mente humana. Y por otro lado, están, que son lo que él principalmente trata, que son las categorías de lo incomprensible. Algo que la mente humana no es capaz de procesar completamente y que evoca un miedo y terror irracional, que no es fácil de controlar, pero que es debido a que refiere a esas cosas que no podemos comprender y que refiere directamente a esa idea como instintiva del terror, ¿sí? Entonces, bueno, él tiene un libro en el cual como que se encarga de expresar o ahondar en su literatura, en lo que él quiere tratar con su literatura, con su universo, que se llama Supernatural Horror in Literature. Y ahí tiene una frase que me parece como muy importante de señalar, o bueno, de resaltar, que dice: lo desconocido, siendo como lo que es impredecible, se convierte en nuestro mayor y más terrible miedo primitivo, debido a lo omnipotente que proviene de calamidades. No sabemos nada, bueno, esto es como lo dice más adelante, pero agrega: no sabemos nada y no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Sobrepasan nuestros límites humanos y refiere a algo que está más allá de nuestro control. Es como una frase en la que se intenta explicar más o menos el porqué de elegir estas categorías que son incomprensibles o estos términos que van más allá de lo que podemos explicar. Entonces, como tal, para Lovecraft, el miedo en sí mismo corresponde a una emoción que está como relacionada o delimitada por unas nociones arquetípicas de lo desconocido. Sí, arquetípico, tómenlo como lo decía antes, una idea instintiva, digamos. Entonces, para Lovecraft, básicamente el terror es eso, el miedo es una emoción que viene de lo desconocido, de aquellas cosas que históricamente hemos aceptado como que dan terror, pero que no somos capaces de comprenderlas o de representarlas, exteriorizarlas, pero que son desconocidas para nosotros como humanos y que están completamente relacionadas con algo supernatural, algo que en lo que el ser humano no tiene como un control o un papel que jugar, porque es algo que lo supera completamente. O bueno, más que supernatural, digamos como externo, grande, inmenso. Entonces, bueno, esto es como lo que principalmente él
él señala como lo que es el terror. Y aquí también voy a hacer otra digresión, y es que me parece muy curioso que las personas como que más han ahondado en esto del terror, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente Hitchcock, que fue un director de cine completamente como bueno, completamente no sería la palabra, sino fue alguien muy importante para el cine en el siglo XX y para la teoría del cine también. Y él es muy conocido pues por el suspenso. Y él en sus, bueno, como para comentar sus películas, decía que no hay nada que dé más miedo que una puerta cerrada, porque no se sabe lo que hay detrás de ella. Y ahí la mente humana empieza a andar sin límite, a crear ideas de qué es lo que puede estar al otro lado, qué es lo que genera más miedo que la puerta en sí misma o que lo que hay ahí detrás en sí mismo. Entonces, bueno, continuando con esta idea de Lovecraft, él señala que es esa fascinación por lo particular, como lo peculiar o lo terrorífico, que produce horror y amenazas al ser humano, digamos, o como a su integridad, pero que a la vez produce cierta pues fascinación, como atracción hacia ello. Y él da un ejemplo en el que comenta que, por ejemplo, los niños le temen a la oscuridad y siempre seguirán temiéndole a la oscuridad mientras sean niños, pero al mismo tiempo se sienten atraídos por ella, porque en esa noción de lo desconocido, también aparte del terror que genera, existe una idea de algo que llama a ser como explicado, o más que explicado, llama a ser descubierto. No me sorprende muitas, pero bueno. Entonces, como que esta fascinación y este terror equilibrados son lo que hace que las personas no solamente tengan como un deseo de conocer qué es lo que hay ahí, sino también de sentir esa emoción o esa sensación del terror, como en cierto modo, como que lo relaciona con la adrenalina. Esa sensación de querer sentir adrenalina haciendo algo que es, que sería, bueno, digamos, malo para sí mismos, o más que malo sería como amenazante para sí mismos, para su integridad, pero en esa amenaza encuentran placer. Algo similar pasa con el terror, que es lo que él señala. El miedo que genera el terror también genera placer, como en una forma masoquista, pero también por el deseo de descubrir o de intentar hacer frente a eso desconocido, a eso que supera los límites como de la idea humana. Entonces, él como que comenta todo esto, y ahí es cuando lo condensa en la idea del horror cósmico, o bueno, del terror cósmico. Pues él señala que existe como una serie de literatura que, si bien como que comenta o trata ciertas cuestiones del terror o del miedo. Esperen, no sé si están escuchando la música. No estaba pendiente de la música. Entonces, él señala que hay cierta literatura que responde como a cuestiones más banales o más simples del terror o de lo que es el terror, que son más ligeras, o como que responden a esas ideas socialmente conocidas de lo que es el terror. Entonces, crímenes, huesos ensangrentados, fantasmas, asesinatos, pero él lo rechaza. Pues comenta que lo que verdaderamente debería generar miedo a las personas, o lo que él quiere tratar como el terror mayor, más grande en su literatura, es un terror definido por esta frase es muy importante para entender a la amnesia, y la voy a leer tal como está. Una atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Entonces, como que toda esta frase condensa muy bien toda esa propuesta, no solo estética y literaria, que estaba teniendo Lovecraft para anteponerse como a esta idea tan banal de la literatura de terror, de tratar temas como más cotidianos, más humanos, como un asesinato, sino que él señala que lo que de verdad debe dar miedo en la literatura, para que sea como un horror, por decirlo de algún modo, como más alto, más valioso, es crear una atmósfera de ansiedad, o crear
no solamente un relato que genere miedo, sino que sea una atmósfera en la que el autor pueda meter al lector y hacerlo sentirse agobiado, sin generarle miedo y tensión, no solo por lo que está leyendo, sino por lo que eso le genera. Eso es como muy importante, no solo por su literatura, sino también para entender el amnesia, porque es muy importante en el amnesia esta atmósfera de ansiedad. Entonces él señala que esta atmósfera y estas narraciones de terror deben responder especialmente a las categorías que tenemos más metidas en nuestro instinto de lo que da miedo. Sí, que es esa inmersión en lo desconocido. Sí, un paso completamente hacia eso que no conocemos y que no podemos enfrentar. Y bueno, como que esta era la idea a la que principalmente quería llegar. Aún me falta tratar ciertas cosas de Lovecraft, pero quiero que esto lo tengan como muy presente, esta atmósfera de terror, porque es algo muy importante. Entonces, bueno, él comenta también que en estas ideas de querer presentar algo que sea muy grande y que sea muy desconocido y muy aterrador para el ser humano, hay que tratar también ciertos temas que son más cercanos a nosotros, porque algo simplemente que no conozcamos, pues sería como, no generaría tanto miedo, sino desconcierto. Entonces, lo que él comenta que es algo también especialmente importante para poder generar terror es tener ciertos elementos que acerquen al lector a lo que está viendo y a lo que está, bueno, en el caso de él, leyendo, en el caso de la amnesia, viendo e interactuando, pero que son elementos que guían al terror, lo ponen como en un camino que el individuo que está interactuando con esto, lo mismo ya sea literatura o juego, puede transitar y ser más fácil como en la comprensión inicial, pero aún así que no le quite grandeza o como este carácter de desconocido o de incomprensible a lo que se quiere tratar. Entonces, en estos tres elementos, él señala que lo primero es la dimensión religiosa, o digamos como la categoría o de algo religioso, ya no sea algo relacionado, digamos, como a la religión que nosotros estamos socialmente cercanos. Sí, digamos, si él quiere referir a un terror, por ejemplo, y el individuo que lo está leyendo es digamos, una persona china que nunca ha estado en contacto con la religión católica, digamos, o las religiones perdón, ahora no lo puedo decir, abramaicas, que aún así pueda sentir como esas relaciones. Sí, eso a lo cual refiere ese terror. Entonces, que esa dimensión religiosa debe estar pues relacionada con el aspecto social, pero debe trascender a ello. Debe relacionarse directamente a lo que la religión genera o como expresa para como para las personas, más allá de referir a una religión en específico. Sí, porque en esa idea como cósmica debe trascender como de lo material, de lo mundano. Entonces, la dimensión religiosa es especialmente importante para él porque señala que hay como tres aspectos dentro de esta dimensión, que es lo que genera terror pues de la religión, que son, digamos, el mito, las ideas preconcebidas o digamos como lo mismo, la cosmogonía que existe para entender el mundo, estos mitos, las imágenes, digamos, las figuras, los dioses, los ángeles, los demonios, pero el principal es el rito, porque el rito refiere como a una idea antirracional, ¿sí? Algo que refiere a una situación que sabemos que no es racional, que no es algo relacionado con, digamos, con la ciencia, pero que refiere a términos como arcanos o místicos. Entonces, como en este plano místico está relacionado como con el terror de lo desconocido. Entonces, ese sería como el primer elemento que él muestra que debe ser muy importante para generar ese terror cósmico. Pero el segundo es lo que comentaba antes, esa impotencia humana de dar cara a lo que está viviendo o a lo que está viendo.
sí, como la imposibilidad de confrontar a algo divino o superior a él, al ser humano. Y el último elemento es, este es más difícil de explicar, pero básicamente es la forma como se muestra al rito o a los rituales como un mecanismo que trae el mito a un plano real. Entonces lo voy a intentar explicar. Básicamente es el tercer elemento se basa en la forma como los rituales o como ciertas prácticas, digamos, de magia, de misticismo o bueno, como de todo este tipo de cosas pueden traer a los mitos a un plano en el que nosotros lo podamos ver. Entonces es como esta idea de invocar demonios, invocar seres sobrenaturales, invocar presencias, bueno, toda esa cuestión. Ya que en el rito pues se tiene como esta idea preconcebida de ciertos aspectos sobrenaturales, que es el mito, y lo convierte en en una categoría simbólica que es materializada. Básicamente este es el tercer elemento, algo que refiere a nuestra mente, a nuestra forma de comprender el mundo, que se puede materializar. Entonces, esperen. Entonces, por ejemplo, en su literatura, en su poética, esta idea está representada sobre todo por Cthulhu, que es como un dios primigenio, un sumo sacerdote, que una vez que es despertado o como convocado por los humanos, evocará como a otras divinidades relacionadas con la idea como primordial para este autor, que es como la creación del universo, sí, o como seres grandes o inmensos como el universo que estuvieron ahí como en un momento de creación, sí. Entonces en la literatura de Lovecraft, esta es como una representación de ese tercer elemento, bueno, como tal de todos los elementos, pero sobre todo del tercero, la evocación de un ser místico a través como de la religión, que sería el primer elemento, y el hecho de que el ser humano no es capaz de hacerle frente o de destruirlo, por ejemplo, que sería el segundo aspecto, así como lo segundo a tener en cuenta. Entonces, bueno, esta idea es como algo que, bueno, como esta idea no, estos tres elementos son algo que está directamente relacionado con la imposibilidad de manejar eso desconocido. Y eso desconocido, pues que se espera que no llegue a suceder, pero que termina sucediendo, como por ejemplo la invocación. Entonces, para como en estos casos específicos de estos relatos que él tiene, el miedo no solamente está como en esa idea ya de conocer o enfrentarse a lo desconocido, sino también en que el ser humano se convierte en la persona que lo desencadena. Sí, en quien obra el rito y desencadena una monstruosidad o a una deidad o, bueno, un ser místico. Pero entonces ahí como que, bueno, entra otro factor importante en su literatura, o bueno, en su poética, que es que en este temor y en estas acciones que llevan o que genera este temor, siempre hay un dilema ético. Entonces hay como ciertos valores sociales o morales que deben ser rotos o se tienen que romper, sí, o más que romper, como se les tiene que confrontar para poder continuar con con estos, ¿cómo decirlo? Como con este proceso de traer a lo desconocido a un plano material, digamos. Entonces, en esta parte, o como en esta otra sección que él señala como importante, no me ha aparecido el cofrecito de puntos. Qué extraño. Porque no le das F5, a ver, tal vez te aparezca. Porque eso siempre está activo. Pero bueno, en este otro aspecto que él señala importante para el miedo es
el aspecto ético, porque si bien existe el miedo a lo desconocido, también el aspecto ético está relacionado con el cómo enfrentarse o cómo intentar enfrentarse más bien a esto que no conocemos y hasta qué punto o a cuál límite es capaz de llegar el ser humano para enfrentarse a esto, a estas cosas. Entonces, sobre todo, digamos, como que lo señala en la forma en la que se relaciona con, digamos, con estos dioses o estos seres, en la que, digamos, el ser humano está consciente de que debe, una vez que lo ha como invocado, le debe cierta obediencia a esta divinidad, porque es algo que es más allá de su comprensión o de sus capacidades de enfrentarlo, entonces le debe obediencia. Sin embargo, en el deberle obediencia a estos seres existe una corrupción moral, porque el ser humano debe cumplir ciertas acciones para acercarse a esa deidad y no solo como invocarla, sino mantenerla en este plano o simplemente como satisfacerla, en la que pues hay como cierta corrupción moral, ¿sí? En la que por esas acciones que se deben realizar el ser humano cumple la capacidad, bueno, no cumple, sino rompe ciertos aspectos especialmente importantes de un ser que vive en sociedad, ¿sí? Y al romper estos aspectos le generan más, digamos, como más locura, más sufrimiento y más dolor a la persona que los hace. Entonces, bueno, como que en esta idea está inmerso esta idea del rito, por ejemplo, en la que se da una liberación de cierto poder o de cierta divinidad, pero a la vez existe una corrupción de los valores de la persona, porque el rito pues no se genera o no se realiza de una manera agradable para la persona que lo está haciendo, no es algo fácil, sino que de la mano del rito tiene que ir como ciertos aspectos que estén relacionados al terror más común, ¿sí? Como él lo comentaba antes, por ejemplo, los asesinatos. Entonces, el rito es como el catalizador de este terror más mundano y que termina generando un terror cósmico, pero en ese momento de desarrollo en el que se va de un terror al otro, el humano que lo está ejerciendo tiene que pasar por ciertas pruebas en las que sobre todo está inmerso, como por ejemplo el asesinato, ¿sí? Y en esa búsqueda de poder de deidades o de obtener un poder como primigenio del universo, que pues eso sería como la liberación que sufre la persona, existe una esclavitud o una condena, que es la condena de los actos que ya se hicieron y la condena hacia el ser o el poder que se está invocando. Y esto es algo que una vez más se ve muy bien en el juego, en Amnesia. Es como una idea primordial del juego. Pero esperen, toma. Bueno, entonces como todas estas ideas que acabo de nombrarles así, de tirarles en la cara, son ideas que configuran la mitología y como la poética de la literatura Lovecraftiana. Sí, toda esta idea de lo desconocido, lo inmenso, lo universal, que están como inmersas ahí en su literatura, en su forma de expresar como su universo. Y bueno, ahora sí, como la otra parte de la charla, que es cómo está todo esto relacionado con la amnesia. Entonces, como les comentaba antes, los desarrolladores nunca han negado la influencia de Lovecraft en su obra, y eso obviamente se ve no solo en la narrativa que hay en los juegos, la forma como los juegos tratan ciertos temas o incluso como la trama de los juegos en sí, sino también digamos en aspectos visuales, en aspectos que acabo de recordarme que tengo que hacerlo, ahí está, en aspectos de la construcción visual del juego. Entonces pues como esta influencia no se queda solo en lo narrativo, sino también refiere a estos aspectos que nombré, a estos tres elementos: la religión, los ritos, lo minúsculo del ser humano,
que están basados en la obra de Lovecraft, pero que también generan una idea visual, una idea como que se contrapone a las letras y que se trae como al plano de las artes plásticas o de lo visual. Sí, hago como una representación directa de eso que se nombra en sus letras, en su literatura, que es la manera como el juego pues presenta su mundo, sí, como todos estos planos, o bueno, más que plano, como todos estos escenarios terroríficos, digamos, oscuros, con ciertos aspectos como religiosos, de ritos, sucios en algunos momentos. Todos estos escenarios que refieren como a estas narraciones de Lovecraft. Entonces, bueno, eso es como un aspecto también. Pero, como después de todo lo que yo he hablado, un aspecto muy importante de ese terror cósmico, ese horror cósmico, es ese arquetipo del miedo inmenso y desconocido, pero también de la categoría moral de cómo actúa el sujeto que está viviendo ese miedo, sí, o que es como el catalizador de ese miedo. Entonces, como les comentaba antes, muy al inicio, Amnesia es como, desde un punto de vista simplemente narrativo, la historia, una adaptación del cuento de The Outsider de Lovecraft, que publicó en 1921, que es de un sujeto que es abandonado en un castillo y comienza un camino para reconstruir su memoria, perdida, uniendo caos de situaciones de manera lenta, en los que vas descubriendo pues que esa amnesia que sufre es debido a situaciones horrorosas de tortura a otras personas, sufrimiento hacia otras personas y hacia sí mismo, pero, aspecto muy importante, que termina descubriendo que él ha sido parte de esas situaciones, que él ha sido como el monstruo que ayudó a crear o a concretar muchos de esos crímenes. Entonces, no solo existe el miedo de lo que he invocado o el terror como a esta divinidad que se está viviendo, sino también el terror moral de haber sido parte de todo lo que se hizo para poder conseguir eso, cosa que obviamente se ve en el juego desde que conocemos quién es Daniel. Entonces, ese descubrimiento como que posiciona al jugador en una serie de, bueno, que sería lo ideal, ¿no?, de problemáticas éticas o confrontaciones morales, digamos, de lo que es la reconstrucción como de la conciencia de Daniel, ¿sí? Y que lo llevan a que en ese proceso de Daniel de recuperar su humanidad también está relacionado con la forma como el jugador se relaciona entonces con la imagen de Daniel y con las decisiones que éste va a tomar o que nosotros pues vamos a hacer que Daniel tome, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se decide salvar a Daniel o castigarlo por estas cosas que él ayudó a crear. Entonces, bueno, en todo como el juego se presenta como esta idea, especialmente, ¿sí? Esa forma como nos relacionamos con la idea de que Daniel tuvo que ver en esto que estamos como intentando vencer, que es todo lo que ha hecho que Alexander, que Daniel haga. Sí, pues digamos ahí como que también está inmerso, que nunca se clarifica, digamos, si Alexander ya es completamente una figura humana o, perdón, ya es completamente una figura divina o sigue siendo una figura humana. Pero que pues sin importar eso, es como la imagen de este sacerdote, sacerdote de términos divinos, que quiere acceder a un poder universal, o digamos cósmico, pero que mediante la obtención de ese empieza a abusar, digamos, mentalmente de Agripa y de Daniel. Entonces, bueno, como que estos temas, en especial en el juego, están pues relacionados o bueno, vinculados al dilema ético que les acabo de comentar, a la subordinación de Daniel y de Agripa también, pero también digamos, a la realización de estos crímenes que
para contentar a estas figuras, llevan a que estas personas sean parte de eso que se está intentando destruir. Entonces, bueno, como que esto digamos en la parte narrativa, ¿sí? La historia pues básicamente nos presenta eso. Este cuento de un hombre que se despierta, descubre hechos terribles y luego descubre que él también hizo parte de eso. Y que pues la realización de esos hechos terribles llevó como a la obtención, o el fin de esos hechos es la obtención de un poder cósmico, de un poder que está más allá de la comprensión humana. Pero ahí entra como porque obviamente no se puede como analizar el juego como si fuera una película, por ejemplo, porque por supuesto que no lo es. Y es donde entra el aspecto mecánico, o bueno, las mecánicas del juego y qué papel cumplen estas en esa relación con la narrativa del juego, y con esta idea como de lo lúdico narrativo que existe como en el análisis de videojuegos. Entonces, aquí abajito en el overlay hay una frase que dice el terror como elemento lúdico narrativo. Entonces, básicamente, como un resumen muy breve, es que en el análisis de videojuegos existe pues como esta contradicción de que no podemos analizar los juegos simplemente como cuentos o como relatos, ni tampoco como se analizaría una película, que es la parte narrativa y la parte, digamos, visual, que eso conlleva su propio análisis, la parte visual, porque existe un elemento de juego, ¿sí? La parte en la que el jugador interactúa con la historia, que es lo lúdico. Entonces, básicamente los juegos se analizan bajo lo lúdico narrativo, que es lo narrativo es visual y pues la narrativa como tal, la historia, y lo lúdico es la manera como el juego utiliza sus mecánicas. Y no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, bueno, o siguen a Dayo, habrán escuchado más de una ocasión esta idea de la disonancia lúdico-narrativa, que es cuando un juego presenta una historia, pero la forma como desarrolla sus mecánicas hace que tenga como que sea incompatible la historia con la forma como nos hacen jugar. ¿Sí se llama lúdico? Sí, se llama lúdico. Y por ejemplo, Dayo lo explica recientemente, que yo lo recuerde, en el video de The Last of Us 2, donde comenta, bueno, la venganza es mala, pero la forma como está hecho el juego solo nos permite asesinar para lograr nuestro cometido. Entonces ahí hay como una disonancia lúdico-narrativa. La idea que nos presenta el juego no es lo mismo que nos presentan las mecánicas. Entonces, bueno, ¿cómo son como estas mecánicas en el Amnesia? Hay como principalmente 5 mecánicas que fueron las que yo identifiqué después de jugarlo, que están muy relacionadas con esto que hablaba Lovecraft en la forma como él concibe su universo. Y la primera de esas mecánicas, la más importante, es la barra de vida y la barra de cordura, y el por qué son distintas la una de la otra. Entonces, en el juego es como lo que, como en cualquier otro juego, mide la vida del protagonista, pues la barra de vida, como normalmente se hace. Pero algo importante es que el juego pone una barra de cordura, que esta como varía o se modifica a partir de cuánta luz, o bueno, mejor, cuánta oscuridad está alrededor de Daniel, cuánto tiempo dura en esa oscuridad, cuántas cosas aterradoras ve, cuántos cadáveres ve, cuántos asesinatos ve, y sobre todo cuántos monstruos ve. Entonces, esta mecánica de la barra de cordura no solamente cambia y modifica la forma como uno ve la barra de vida, porque pues como jugándolo de otra forma, sin esta barra de cordura, pues uno simplemente se preocuparía por no hacer como ciertas acciones dentro del juego que puedan generarle daño al personaje, como saltos muy altos o golpes, en fin, como todo ese tipo de cosas. Pero el tener en cuenta una barra de cordura hace que el jugador cambie la manera como tiene que jugar, porque tiene que estar pendiente, por ejemplo, de la luz, de los ruidos, de resolver los puzzles, porque eso disminuye, bueno, como que aumenta la cordura de Daniel,
tener en cuenta, digamos, la visión, por donde transita, todo como todas estas cosas. Y por ejemplo, en tener en cuenta esa mecánica de juego está que el sujeto, digamos, el personaje va a sufrir ciertas alucinaciones y estas alucinaciones van a modificar la manera como el jugador puede jugar. Entonces, en un momento en el que la barra de cordura esté por los suelos, los ruidos se van a escuchar de manera diferente, las cosas se van a ver de manera diferente, la visión va a estar completamente modificada. Alucinaciones. Perdón, estoy hablando como una tontita. Bueno, los juegos, el juego se va a ver de una manera diferente, la imagen va a estar distorsionada, van a aparecer, digamos, como escarabajos en la pantalla, o el jugador se va a mover de manera mucho más complicada porque todo se ve diferente, o el muñeco se mueve, bueno, el muñeco, el personaje se mueve mucho más lento o de manera muy errática. Entonces, esta mecánica es como lo principal, porque cambia la manera como el jugador tiene que tener en cuenta el juego y las cosas que están pasando alrededor de él, para que no afecte mucho como no, la salud de Daniel, no solo física, sino mentalmente. Entonces, bueno, aparte de esto, también está la segunda mecánica, que es como otra que puse como la segunda más importante, que está el hecho de que no solo es algo narrativo relacionándolo con Lovecraft, y por eso les dije que lo tuvieron en cuenta, sino también lúdico, y es el hecho de que no se puede llevar armas, o que Daniel no puede blandir un arma, ni siquiera puede defenderse con puños, por ejemplo, de las criaturas. Y esto es como fundamental, porque el comportamiento del jugador va a ser diferente cuando está en contacto con los monstruos o cuando sabe que puede estar en contacto con ellos. Entonces, en un juego pues como común en el que se pueda atacar, pues se va a intentar buscar como el conflicto, digamos, el ataque directo. En cambio, en Amnesia el jugador debe tener en cuenta cuando ingresa a un lugar, digamos, o como a una nueva zona del juego, tener en cuenta de no ser visto por las criaturas, o de si es visto, esconderse, o por ejemplo esconderse en lugares en los que no haya luz, o bueno, como toda esta cuestión de no ser visto o correr para esconderse porque no se puede enfrentar a estas criaturas. Y esto pues es importante, como se los comenté antes, porque en esa idea de el mundo de Lovecraft, del universo de Lovecraft, no hay nada que un ser humano pueda hacer. Sí, no hay nada que esta persona pueda hacer, porque son monstruos o bueno, bestias que son 1000 veces más fuertes que él. Entonces, como un simple humano mortal, pues no hay nada que se pueda hacer para enfrentarles. Huir, simplemente. A veces el Amnesia se parecía al Outlast. Yo creo que el Amnesia se habló antes que el Outlast. Yo creo que el Outlast se parece a la Amnesia. Voy a buscar. Pero yo creo que sí. Pero bueno, voy a buscar. Voy a corroborarlo. Sí, efectivamente. El Amnesia es 3 años antes que el Outlast. Entonces yo creo que de ahí tomaron la mecánica. Porque yo no he jugado casi juegos de terror. Pido perdón. Pero yo creo que no era como tan común. Creo yo, por lo que he leído. Que hubiera como mecánicas en las que tú no podías enfrentarte, tenías que correr. Y pues en el Outlast también pasa eso, es verdad. Pero pues es posterior, entonces yo creo que sí lo tomaron de la Amnesia. Y bueno, otra mecánica también importante y que está directamente relacionada con esto de no poder atacar es el ocultarse, que es como lo que ya les comentaba ahorita. El ocultarse narrativamente posiciona a Daniel y al jugador como un ser inferior en términos de fuerza a los monstruos con los que se está enfrentando. Y además de eso, constituye una parte importante de esa mecánica, de esa atmósfera de terror que comentaba que era muy importante en el universo de Lovecraft. Porque, por ejemplo, en
en el esconderse de los monstruos. No se sabe cuánto tiempo hay que permanecer en esa posición o cuánto hay que esperar. Y no se sabe muy bien si la criatura ya como abandonó el lugar en el que uno está, o si siguió de largo y nunca nos vio, o si está esperando como todavía. Entonces, después de un tiempo como indeterminado para ciertas personas, se empieza a aumentar esta atmósfera de agobio, que era lo que yo les decía en mis gameplays, que más que dar miedo era agobio, era como tensión, ¿sí? Porque era como necesario tener en cuenta el tiempo, el saber que algo podía seguir ahí viéndolo a uno al acecho y que el jugador no podía hacer nada sino esperar. Y mientras esperaba, Daniel, su barra de cordura empezaba a bajar cada vez más y el sonido y la parte visual del juego iban cambiando cada vez más. Entonces era como un efecto dominó que se relacionaba con la mecánica y con la narración, pero que afectaba directamente al jugador, sí, porque lo metía cada vez más en esa tensión y en esa atmósfera de miedo, de no saber qué es lo que tengo que hacer o en qué momento tengo que hacerlo, por ejemplo. Y pues bueno, sí, como que afectaba directamente a la barra de vida y a esta otra mecánica, la segunda que les comenté, y que una vez más como que refuerza esta idea o esta característica Lovecraftiana de que el ser humano no puede hacer nada, de que frente a este terror desconocido es incapaz de hacer algo. Y bueno, ya como que otras dos mecánicas que quiero comentar, que no son tan importantes, sobre todo la quinta, pero la cuarta es como la historia de la reconstrucción del juego, ¿sí? En el que el avanzar por el juego tenga que estar directamente relacionado con la recolección de ciertos objetos, de las notas, sobre todo, porque son lo que van guiando la historia y la van presentando al jugador como de manera más clara, porque pues los recuerdos ayudan y las pantallas de carga ayudan, pero lo que más crea la historia es la reconstrucción de la narración a través de lo que vamos recolectando en el juego. Y además esto también como que cambia las decisiones. El saber, por ejemplo, que Daniel en sus memorias cuenta que él hizo todas estas cosas también, como que una vez más cambia la relación que el personaje genera en el jugador, por ejemplo. Entonces, esto no solo como que crea la historia, sino también modifica las características que el juego genera en quien lo está jugando. Y bueno, otra es la última, es algo que me llamó la atención y era el poder como asomarse con la Q y con la E a la izquierda y a la derecha, porque como que añadían más a esa mecánica de ocultarse, porque pues el poderse como asomar era como una alternativa a tener que ir a revisar si ya era seguro salir. Entonces, bueno, como que básicamente estas mecánicas son las que están ahí presentes de manera lúdica en el juego, que contribuyen a esa atmósfera de horror que les comenté después de explicarles todo lo del universo de Lovecraft, en el que lo importante no eran simplemente como los crímenes que se estaban haciendo o los huesos ensangrentados o los pedazos de cuerpos o las zonas de tortura o digamos como los monstruos de la amnesia, sino la atmósfera que directamente como que refería a lo desconocido, en un plano como espiritual y religioso y cósmico, que es por ejemplo el tema de la sombra, que es como, digámoslo en cierto modo, el segundo principal enemigo del videojuego, aparte de Alexander, porque la sombra es algo que cuando ya se manifiesta, sobre todo al final del juego, no se puede hacer absolutamente nada contra ella, solamente correr e intentar como escapar de ella, porque no hay otra solución. Entonces, bueno, ya para terminar, el juego tiene como una muy muy clara armonía entre lo lúdico y lo narrativo. Es un juego como muy equilibrado en esos dos aspectos, porque no solo su narración o su historia y la forma visual y como lo presenta también es como muy específica, digamos la historia es muy clara si uno la va recolectando, ¿no?
pero digamos todos los escenarios que están apareciendo aquí, que paréntesis, estos son como estos son artes que se crearon para el juego en su momento de desarrollo. Si a alguien le interesa, puedo dejar el link por ahí si los quieren ver, pero son oficiales del desarrollo del juego. Pero no solo en la parte visual y narrativa del juego, sino también en la manera como esa historia se pone en práctica en las mecánicas, que es lo que hace distintivo a los juegos de una película o de verlo en otro medio de entretenimiento. Entonces, como que toda esa caracterización del universo de Lovecraft es tan bien, está tan bien hecha que le permite crear una atmósfera y todo como un contexto de terror en el que el jugador está como completamente inmerso en el qué va a pasar y en lo desconocido, pero también en ese camino hacia la degradación moral y la cercanía hacia el mal, por ejemplo, que también pues son algo de Lovecraft que está en el juego, porque pues se señala una vez más como que ese horror es algo completamente relacionado a la mente humana y a los instintos humanos y digamos como naturales, ¿sí? Que es como una idea primordial, y una idea no, una emoción primordial, que no es como que no es capaz de ser activada de una forma rápida como el terror común, sino en esa construcción de un terror más grande o más cósmico o más terrorífico, aunque eso suene redundante. Tiene que llevar como toda una trama y un entramado de atmósfera y de agobio y de como cuestionamientos psíquicos y morales y bueno, todo eso. Y eso era lo que quería básicamente hablar del Amnesia. Eso es todo por hoy en la charla. No sé si alguien tenga algo que añadir, pero sí, eso era lo que quería comentar del Amnesia. Todo eso que digamos como que se podía relacionar con Lovecraft, que se podía relacionar con su literatura, con lo que él narra en sus cuentos, y que el juego lo manifiesta muy bien, y que digamos como que se ve en todo el juego, pero se queda aún más señalado, digámoslo, en el final que yo no me saqué del juego, cuando Agripa consigue este gran poder que quería Alexander. Y lo que se ven son como galaxias. Entonces, no sé, como que otra vez se remarca este carácter cósmico de lo que se vivía en el juego, pero que están ahí como delimitados, no sé. Todo eso era lo que quería hablar del juego.